así como a todas las personas que nos acompañan de distintos países e instituciones. Sean muy bienvenidos a este segundo día de nuestro primer Congreso Internacional en Educación Inclusiva. Les saludo, mi nombre es Edgar Adrián Maldonado Vargas, soy estudiante del doctorado en Educación, Artes y Humanidades de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y pues estamos muy complacidos, muy orgullosos de estar pudiendo participar y tenerlos aquí a todos acompañándonos en este segundo día. Tendremos para iniciar una conferencia magistral titulada Un acercamiento a la atención educativa de niños con discapacidad en contexto de pandemia por COVID-19. Esta estará a cargo del doctor Alejandro Moreno Lozano, quien, bueno, la realizaremos por causas de fuerza mayor, será de manera transmitida de manera grabada. Y bueno, para platicar un poquito de la semblanza del doctor, el doctor es nacido en el estado de Hidalgo, en México, un 7 de febrero de 1974. Sus estudios los realiza en la Escuela Normal Rural Luis Villarreal, y bueno, tiene también una maestría en educación por la Universidad Pedagógica Nacional, así como una maestría en formación docente por el Instituto Universitario Mayocoyani. De igual manera, también un doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Hidalgo, así como un doctorado en Investigación Educativa por parte de la Universidad de Puebla. Les cedo la palabra para continuar dándonos un poco más de la semblanza curricular del doctor Alejandro Moreno, a nuestra compañera, la maestra Alietis. Muchas gracias, Adrián. Buenos días. Bueno, en materia de investigación, las líneas que maneja el doctor son discapacidad, otredad y multiculturalidad, normalismo rural y sujetos sociales. De estas líneas se han desprendido investigaciones como Madres de niños con discapacidad, Viacrucis plagado de sinsabores, que es un capítulo del libro, Atención a niños con discapacidad múltiple en contexto de contingencia sanitaria por COVID-19, en revista Pasajes de la UNAM, Inclusión educativa, construcción histórica de una idea, también capítulo del libro, así como De payasos deformes y bufones a dignos humanos, transitar histórico de la discapacidad. Algunas conferencias magistrales que ha impartido son Discapacidad, Prevención y Tratamiento, Construcción del ser docente, profesores con más de 60 años de servicio en el sistema educativo hidalguense, Líder Coach, ayudando a nuestro hijo a ser un mejor observador de sí, Reforma educativa en crisis, inclusión educativa de niños y niñas con discapacidad, primer Seminario Nacional de Derechos de las Niñas y los Niños Adolescentes, así como las adecuaciones curriculares necesarias para la inclusión de personas con discapacidad, primer Seminario Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Adelante, Adrián. Muchísimas gracias, Eliti. Y bueno, les hacemos la cordial invitación a continuación seguir con la conferencia magistral. Agradecemos al Instituto Chihuahuense de Lengua de Señas Mexicanas por su apoyo. Y bueno, pasamos aquí con la conferencia magistral. Saludos a todas, saludos a todos. Es un gusto para mí colaborar con esta ponencia muy importante, justamente porque tiene la intención de hacer visible lo que en este momento están viviendo las niñas y los niños con algún tipo de discapacidad, no solamente en la República Mexicana, sino me atrevo a decir, en todas las naciones de la Tierra. Bajo esta premura, me permito en este momento pues charlar un poco con ustedes, pues en este tema de relevancia mundial que tiene que ver justamente la educación que están recibiendo en este momento las niñas y los niños con
con algún tipo de discapacidad, ¿no? Y que están siendo atendidos sin más por sus padres en sus hogares, que se han alejado de la escuela de manera presencial, y justamente a estas personas que son los directamente encargados en este momento, pues de atender las necesidades no solamente de alimentación, sino también de educación de sus hijos. De ahí se deriva justamente, estimados asistentes, estimados universitarios, estimados estudiantes de posgrados, el título que tiene que ver con el tema de un acercamiento a la atención educativa de niños con discapacidad en contexto de pandemia por COVID-19. Su servidor, como ya lo mencionaron, Alejandro Moreno Lozano, estaremos justamente por aquí charlando sobre este tema que es de relevancia, como ya dije, de relevancia mundial. Bueno, ¿qué hay justamente con esta arquitectónica de la construcción? Dice Sánchez Puentes, ¿no? Arquitectónica de la problematización, que no es otra cosa que justamente la búsqueda de las relaciones del tema, que en este caso justamente es COVID, educación de las niñas, niños con alguna discapacidad en este contexto de COVID. Y también Sánchez Puentes dice que la problematización se puede abocar o se puede manifestar como una pregunta que se le hace a la realidad. La pregunta que le hicimos a la realidad en este sentido es sobre las vivencias, cuáles son las vivencias de los profesores y padres de familia en el trabajo a distancia en contexto de contingencia sanitaria derivado justo por la COVID-19. Esta pregunta que le lanzamos a la realidad sobre cuáles son las vivencias tanto de los profesores como de los padres de familia nos permitió un tipo de respuesta que está mediado, por supuesto, por la experiencia propia, la experiencia de su servidor, y que tiene que ver justamente con que los estudiantes, de acuerdo con sus características físicas y intelectuales, sufren las condiciones del encierro, mientras sus progenitores intentan contribuir al cuidado de su aprendizaje con las orientaciones de los profesores. Y aquí justamente se esconde una realidad que están viviendo en carne propia, ¿no? Las niñas y los niños con discapacidad. Es decir, que están recluidos, están encerrados en sus hogares porque sus padres de familia tienen que salir a buscar el sustento, salir a buscar justamente el pan de cada día para que puedan alimentarlos, porque sin el trabajo no tendrían la retribución justamente a su esfuerzo, y luego entonces no llegaría el alimento a sus casas. Y aquí hay una disyuntiva muy fuerte, hay una contradicción muy fuerte, porque mientras ellos tienen que ver el sustento, los profesores, las profesoras batallan, ¿no? De cierta manera quieren justamente obligarlos a que ellos se hagan cargo del aprendizaje de sus hijos. Entonces, están justamente frente a esa problemática de salir todos los días, buscar los medios para satisfacer las necesidades básicas o enseñarles en algo y en lo que puedan justamente a sus hijos. Y esta es una problemática que justamente se genera a raíz de la realidad de muchas familias mexicanas. Los profesores de educación básica lo que hacen es diseñar actividades, mandárselas a los padres de familia, pero los padres de familia tienen otros problemas encima, que justamente, como ya lo dije, es prever que haya la comida en la mesa, que llegue la comida a la mesa de sus hijos. El siguiente supuesto que como ya lo mencioné, tiene que ver con la experiencia de su servidor y la experiencia de muchos educadores en educación básica, es esta. Encontramos una fuerte resistencia del profesorado. No estoy hablando en este momento de los padres de familia, sino estoy hablando del profesorado. El profesorado tiene muchas resistencias, desarrolla muchas resistencias a el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Es muy importante mencionar que el profesorado con más de 20 años de servicio, con tener un equipo, con tener una computadora, da por hecho que su computadora está en óptimas condiciones y luego entonces va a funcionar a la perfección justamente con estos programas que cada vez son más pesados, que cada vez son complejos. La metáfora que hacemos aquí es que al equipo de cómputo lo ven como si fuese un mueble.
Es decir, lo ven de manera física y luego entonces va a funcionar a la perfección, lo cual ustedes saben que no es así. La tecnología cada vez es más compleja, cada vez es más avanzada y por supuesto requiere mejores equipos. Pero también el otro supuesto es que a estos padres de familia con todas estas problemáticas que hemos mencionado se les ha delegado por emergencia sanitaria que ellos ejerzan el acto educativo desde sus casas. El profesorado lo que hace justamente en este sentido es descargar sobre los hombros de ellos la responsabilidad que el Estado mexicano, que la sociedad mexicana les había consignado, les había encargado a los profesores. Ahora ellos comparten esta responsabilidad justamente con los padres de familia. Pero ¿cuál ha sido aquí el hallazgo principal de esta investigación? Que ustedes la pueden buscar en Google justamente con este título y la van a encontrar en que ya ha sido publicado en una revista de UNAM, ¿no? Y el título es así: un acercamiento a la atención educativa de niños con discapacidad en contextos de pandemia por COVID-19. Y ahí encontrarán, por supuesto, ya de manera desglosada, justamente cómo ha sido este proceso y cuáles han sido las vivencias tanto de padres de familia como de profesores en la República Mexicana y cuáles han sido las desavenencias y los desencuentros para ambas figuras. El hallazgo principal que acá tenemos es que remiten a que la exclusión históricamente construida sobre estas personas con diferencias sustantivas en el área física e intelectual adquiere nuevas manifestaciones en la llamada era digital, lo que se suma a la exclusión en la esfera social, familiar, escolar y económica, como se muestra a lo largo justamente de la charla que estamos exponiendo acá. Esta población históricamente vulnerada, hoy en día, con la tecnología con la que contamos, ¿no?, sigue siendo discriminada, sigue siendo excluida. ¿Por qué? Porque se había luchado históricamente porque permanecieran en la escuela. Hoy en día no están en la escuela, y también tienen serios problemas para ser atendidos desde la casa por todo lo que venimos charlando aquí. ¿Cuál es el marco contextual, entonces, referencial que nos permitan pensar cómo se ha venido construyendo esta exclusión educativa sobre estas personas vulnerables, de las cuales se supone son protegidas por un Estado de Derecho, que son encargadas a profesores de primaria, profesores de secundaria, de preparatoria, profesores con preparación regular y también especialistas en la educación especial, y cómo es que hoy, en pleno 2022, siguen siendo excluidas. Pues justamente por esto, ¿no? Porque a pesar de emplear las tecnologías de la información y la comunicación, estas no llegan y no son usados para todas las niñas y los niños con discapacidad. ¿A quién se privilegia? Se privilegia, por supuesto, a los hijos con capacidades regulares, porque los padres de familia esperan más del hijo regular que del hijo con discapacidad. O también el contexto de pobreza, el contexto donde solo existe un equipo, un celular. Y este celular no es un smartphone, no es un teléfono inteligente, no cumple con las características de conexión para que a través de él puedan reunirse por alguna plataforma con sus profesores, desde donde se puede llevar a cabo el acto de enseñanza-aprendizaje. Luego entonces, si se tiene un equipo, un celular, y además hay mala conexión en la comunidad en la que reside el estudiante, pues entonces esta brecha de exclusión se hará cada vez más ancha, se hará cada vez más profunda. Y entonces aquel niño o niña con alguna discapacidad que, a pesar que en el marco legal se ha escrito, se ha dejado en claro que tiene derecho a la educación, en el terreno de lo concreto podemos vislumbrar y comprobar que la brecha de exclusión cada vez es más grande, ¿no? ¿Por qué? Justamente porque la tecnología en este momento de crisis sanitaria juega un papel fundamental. Pero si la tecnología no existe o está en desuso, ¿no?, contribuye a que la exclusión cada vez sea más
fuerte. Y tenemos que entender, por supuesto, que es exclusión, ¿no? Muchos teóricos han escrito sobre este tema de relevancia mundial y Saúl Karst dice algo muy interesante acerca de la exclusión. Es una discriminación, dice él, una discriminación, pero una discriminación negativa. O una distinción, como también lo maneja. Una distinción que resalta las características físicas e intelectuales en relación con un otro que se considera normal, que se considera en el pleno uso de sus facultades, tanto físicas como mentales. Pero él no es el único que escribe acerca de la exclusión, de este fenómeno de exclusión. También Jiménez en el 2008 dice algo muy interesante, ¿no? Esta exclusión se debe entender en contraposición al de inclusión. Tenemos dos fronteras, la exclusión y la inclusión, ¿no? Que se diferencian porque en cada polo respectivo existe uno integrado y el otro excluido. ¿Quiénes son los integrados actualmente? Aquellos que gozan de sus plenas facultades físicas e intelectuales, ¿no? ¿Quiénes son los excluidos? Aquellos que por alguna razón tienen dificultades para integrarse, para incluirse a nivel físico y a nivel intelectual en las escuelas, en la sociedad y en todos los ámbitos donde desde el marco normativo se supone que todas y todos tenemos derecho, pero la realidad es diferente al papel. La realidad siempre nos va a estar gritando que esto es muy complicado en terreno de las prácticas escolares, en el terreno de las prácticas sociales, que se lleve a cabo tal y como se señala en el marco jurídico, ¿no? Rivas también dice algo muy interesante, estimados asistentes a esta charla, que la exclusión siempre se va a plantear como un fenómeno de naturaleza estructural altamente complejo, multiforme, pero de profundas raíces socioeconómicas, culturales e históricas. En este sentido, no es un fenómeno que pueda erradicarse de la noche. Podamos haber superado, ¿no? En algo estas distinciones que hasta el día de hoy cabo en el sentido de hablar de las otras y los otros, cuando todos somos seres humanos, justo como lo dice la Declaración de 1948, la Declaración de los Derechos Humanos. En este sentido, justamente este marco contextual de México es que se ha experimentado un abandono histórico, ¿no?, que el discurso oficial y legal enmascara constantemente. Pareciera que estamos caminando a una sociedad inclusiva, pero yo diría que en este momento es cuando más se ha recrudecido esta brecha. Se ha hecho mucho más ancha, mucho más profunda. La educación de niños y niñas con discapacidad es la más relegada y la más alejada en los diversos estados de la República Mexicana, en cada uno de los municipios. Por favor, yo les pediría que pensaran si conocen escuelas de educación especial, si conocen servicios de educación especial, ¿no? Si conocen escuelas que sean inclusivas, que acepten a la diversidad, que acepten a todas y a todos. Seguramente hay casos excepcionales donde se ha avanzado en este sentido, pero seguramente ustedes también conocerán espacios que en lugar de ser inclusivos son francamente excluyentes. Y esta es la triste realidad, por supuesto, de nuestro México. También, ¿qué encontramos en este marco contextual? Es que las madres de familia, quienes tienen que invertir más recursos para hacer efectivo el derecho de sus hijos a la educación, resulta que no lo hacen. Van a invertir más y van a apoyar más a sus hijos regulares. Pero también, esto también se los había platicado, no todo está del lado de las madres y padres de familia, sino también los profesores añosos, los profesores que aún siendo jóvenes se resisten al uso de la tecnología, ¿no? Por desconocimiento, porque no cuentan por el equipo, porque prefieren invertir justamente en algunas otras arenas personales, ¿no? Y lejos de invertir, por supuesto, en equipos que les permitan mejor conexión. También las características físicas e intelectuales de los estudiantes,
y el desconocimiento de las tecnologías por parte del estudiantado, porque muchos estudiantes con discapacidad no cuentan con un equipo inteligente que les permite, por supuesto, conectarse y no se los dejan, ¿no? Si tienen un celular, por supuesto que no va a ser el más avanzado, sino va a ser aquel que dejó el hermanito, el que le dio el papá, aquel que solamente prende el display o donde puede ver videojuegos, donde puede escuchar música solamente, ¿no? También este contexto de alerta sanitaria, estimados asistentes, pues forzó en alguna medida a virar, ¿no? La forma en la que se debería de atender el aprendizaje de los estudiantes sin comprometer, por supuesto, la salud de los padres y la salud también de los profesores. Esto tiene muchas implicaciones porque no solamente se les pidió a los estudiantes, a los padres de familia que se guardaran en sus casas, ¿no? Sino que requirió la invitación, el uso de garantización especial, ¿no? Cambio de dirección. La premisa fundamental es, vamos a, ¿no? De todos y todos. Recordemos que también un cambio fundamental, porque primero se dijo que lo primero era el cuidado de la salud, luego entonces el aprendizaje. Y hoy, si ustedes revisan, el cuidado de la salud, el aprendizaje están en el mismo nivel desde el marco normativo. Pero hagamos un recorrido en este sentido, ¿no? Recordemos que el 31 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación algo muy interesante, que se retomó justo antes, es decir, el 20 de marzo, a nivel nacional. El día 20 de marzo se les pidió a todos los estudiantes que se resguardaran en sus hogares. Mientras tanto, cada uno de los profesores de educación especial implementó y construyó justamente planes personalizados para que fueran ejecutados desde su casa, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba desde este momento? Nadie avisoraba a lo que nos íbamos a enfrentar. La mayoría de los centros escolares no contaban con termómetros, ¿no? Y menos con termómetros infrarrojos para tomar la temperatura de los estudiantes, ¿no? Aquí hubo un fenómeno muy interesante que yo quisiera platicarles, que también fue parte de la investigación, es que los padres de la educación especial ven múltiples en las escuelas de educación especial, un lugar de dejar, ¿no? Como algo de lo cual deben hacerse, es decir, un lugar donde pueden llegar a depositar al hijo y pueden regresar hasta cierta hora, hasta la 1 de la tarde, ¿no? Entonces, este desprendimiento que deja ahí me da libertad a mí como padre de familia para dedicarme al esparcimiento, a la convivencia. Este es un hallazgo interesante, pero sí tengo que dejar en claro que tampoco es la generalidad, porque hay muchos padres de familia, muchas madres, muchos padres también comprometidos con la educación de sus hijos. Y tengo que dejar también muy claro que es en estos contextos familiares donde podemos encontrar realmente la inclusividad. Y es en estos entornos familiares donde también se ha encontrado mayor rendimiento y mayor avance en sus hijas y en sus hijos, ¿no? Pero tenemos que decirlo, hubo molestias de muchos padres de familia que referían en el acto que su hijo estaba sano. Luego entonces no podían o no debían retirarlos de la escuela. Y también se acusaba de que había una negación del derecho de su hija y de su hijo con discapacidad al derecho de la educación. Fíjense bien. Y por supuesto que en parte tenían razón. Pero si pensamos que en ese momento el marco jurídico decía que lo primero es la salud, lo primero es la salud en este momento.
Y habrá posiciones a favor y en contra. Habrá posiciones que digan que todo esto es un cuento y habrá posiciones que digan no, es que es una realidad, ¿no? Aquí el asunto importante es que las maestras y los maestros que trabajan para el Estado están obligados a observar justamente la normativa. Y aún aquellas escuelas que justo están trabajando para la cuestión particular también se tienen que ceñir a la rectoría del Estado. Siguiendo con esta idea de los desencuentros, se dieron muchas descalificaciones verbales, ¿no? Hacia los profesores, hacia los médicos, cuando el plantel escolar contaba con médicos. Hubo muchas denuncias a periódicos electrónicos, ¿no? Las más de las veces de circulación local, ¿no? Y un fenómeno muy interesante, estimados asistentes, es que el más vulnerado fue el profesor, ¿no? El profesor que explicaba por qué no se debían recibir a los niños en este momento, ¿no? Eran víctimas de las apreciaciones de los padres de familia inconformes, pero que creen también había un fenómeno de revictimización, ¿no? De los actos. ¿Pero de quién? Pues a veces sus autoridades. De las autoridades que decían justamente que no estaban haciendo lo correcto. No sabían cómo transmitir la información, no sabían cómo tratar a los padres de familia. Entonces, podemos notar desde aquí una figura que está obligada a seguir a pie juntillas lo que indica el Estado, pero también una figura que está en medio del caos, en medio de la crisis y en medio del ejercicio del poder, ¿no? Que es atacada por algunos padres de familia, tengo que decir no por todos, no, porque hay padres muy comprometidos y que comprenden bien esta situación sanitaria, pero también algunos muy aguerridos que sin tapujos atacaron muy fuerte a los profesores, ¿no? ¿Cuáles fueron las acciones académicas? Y estas fueron normadas en el territorio nacional para todas las escuelas de educación especial y también las escuelas regulares. Se diseñaron planes personalizados para cada estudiante. Y para eso se requirió un conocimiento profundo del estudiante, un conocimiento profundo de la currícula vigente para arribar a los ajustes curriculares que no son otra cosa que un traje curricular a la medida de cada uno de los estudiantes, ¿no? Se utilizaron muchos medios electrónicos de dispersión, ¿no? De la información. Los más usados, por supuesto, WhatsApp, el Messenger, correo electrónico, mensajería, etcétera, etcétera. Se utilizaron justamente para tener el contacto con los padres de familia, ¿no? Se arguyeron, por supuesto, y esto es desde los profesores de los padres de familia, muchos problemas de conectividad. Todo se resolvía justamente con esta frase. Mi internet está fallando. Se cayó la red. No tengo datos, ¿no? Y esto fue muy implementado por los padres de familia, pero también por los profesores, ¿no? Los profesores que permanecían no localizables. Y un fenómeno muy interesante también, ¿no? De profesores que no tenían empacho de publicar sus fotos, ¿no? En lugares turísticos, en la playa, etcétera, etcétera. De ahí que, por supuesto, se daban apreciaciones de todos los tonos, de todos los colores, como el profesor flojo, ¿no? El padre de familia flojo, el que no trabaja, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también tenemos que decir, con todas sus letras, que también existieron profesores muy comprometidos con este acto educativo, ¿no? De los cuales tenemos que decir, la educación en México sigue hacia adelante, ¿no? Pero también cuáles fueron las acciones que se llevaron a cabo desde el gobierno, desde la Secretaría de Educación Pública en México. Bueno, recordemos que hubo un anuncio muy interesante, ¿no? Porque se pedían muchas evidencias a los padres de familia. Esto sin duda llegó a los oídos del secretario de Educación Pública de Hidalgo y dijo que solamente se iba a pedir una evidencia a la semana de aprendizaje a los padres de familia. Así se hizo. Fue bien recibida la noticia por parte de los padres de familia, pero también por los docentes, ¿no? Porque no tenían que preocuparse por pedir 5 evidencias diarias
una evidencia diaria, nada más con una a la semana bastaba, ¿no? Y para el ciclo escolar 2019-2020, recordemos también que a nivel secretarial federal, el 18 de junio se estableció como una fecha para la devolución de resultados de los estudiantes, qué tanto habían avanzado, qué tanto habían aprovechado la educación a distancia. ¿Esto cómo se llevó a cabo? Se llevó a cabo por medio de plataformas, las más usadas, Zoom, Meet, teleconferencias de Telmex, llamadas grupales de WhatsApp y grupos de Facebook. ¿Para qué? Para comunicarle a los padres de familia qué tanto habían avanzado a sus hijos. Hubo reclamos, por supuesto, por ausencias de un servicio concreto donde dejar a sus hijos e hijas, pero también hubo muchas expresiones de gratitud de los padres de familia porque aún en esas condiciones no se abandonaban a sus hijos. Entonces, de manera general, esta es la charla justamente que tiene que ver con el acercamiento a la atención educativa de las niñas con discapacidad en contexto de pandemia por COVID-19. Lo más importante que deseo resaltar y como comentario también final de esta charla es que a pesar de todo, profesoras y profesores unidos con los padres de familia, hemos estado luchando justamente para que los estudiantes con discapacidad tengan acceso a la educación que desde la Constitución Política de los Estados Mexicanos está considerado como un derecho al cual se tiene acceso por el simple hecho de haber nacido seres humanos. Yo les agradezco acá, quiero agradecer de verdad la invitación que amablemente Adrián Maldonado me hizo a mi persona de participar. Con mucho gusto lo hago, de verdad. Yo les pediría amablemente que dejen sus dudas, sus comentarios, sus correos. De verdad, yo con mucho gusto y con un compromiso me estaré comunicando con cada uno de ustedes para aclarar algunas dudas, para establecer algún tipo de charla y, ¿por qué no?, en el futuro podamos hacer equipos de investigación que tengan que ver con el estudio de la otredad, con el estudio de las personas con discapacidad. Les agradezco mucho y estaría dejando aquí la charla. Gracias. Muchas gracias al doctor Alejandro Moreno por habernos compartido este trabajo que realizó, su conferencia magistral. Y bueno, le recordamos, como también ya él lo mencionó, ¿verdad? Esta conferencia se impartió mediante una grabación, por lo que les invitamos a que las preguntas, todas sus dudas, sus comentarios que nos hagan llegar por el chat, anexen su mail para que el doctor pueda responderles, ¿verdad?, de manera personal todas sus inquietudes. Y bueno, pues agradecerles a todos por su asistencia. Le cedo la palabra a mi compañera, la maestra Alieti. Muchas gracias, Adrián. Bueno, en lo que se proyecta la constancia de participación para el doctor, les recordamos que dentro de unos minutos estaremos pasando a las mesas. En Chihuahua son las 9:34, hora del norte. Por tanto, en unos alrededor de 20 minutos estaremos iniciando, 15 a 20 minutos estaremos iniciando las mesas en el día de hoy. Bueno, la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Filosofía y Letras, otorga la presente constancia al doctor Alejandro Moreno Lozano por su destacada participación como conferencista magistral con el tema Un acercamiento a la atención educativa de niños con discapacidad en contexto de pandemia por COVID-19, dentro de las actividades del primer Congreso Internacional en Educación Inclusiva, Nueva Normalidad, la era post-COVID en entornos escolares inclusivos, celebrados del 2 al 6 de mayo de 2022. La cultura como guía, la humanidad como destino, y lo firma el director de nuestra facultad, el doctor Armando Villanueva Ledesma. En consideración a las mesas que en unos minutos vamos a iniciar, les compartimos que en el día de hoy se desarrollará la mesa en el eje 1, políticas inclusivas e instituciones educativas. En el caso de la mesa del eje 3 serán experiencias didácticas inclusivas
Y en la mesa del eje 4 iniciará con accesibilidad científica. En el caso de la presentación del libro, le cedo la palabra a mi compañero Adrián Maldonado. Muchas gracias, Aleti. Y bueno, pues ya para terminar, hacerles también la invitación a que nos acompañen a las 12 del mediodía, hora de Chihuahua, México, a que nos acompañen a la presentación del libro titulado Una ciega alegría, del autor Sergio Arturo Ábalos Magaña. Y bueno, pues estaremos también ahí en las mesas de trabajo, que pues a continuación pasaremos. Y bueno, pues hacerles la invitación y nuevamente agradecerles a todos por su asistencia, porque nos sigan acompañando en el resto de esta jornada, de estas semanas, esta semana que nos queda, ¿verdad? Estos 3 días. Muchísimas gracias a todos y pues vaya, nos vemos ahí en las mesas de trabajo.